Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Martínez Fuerte y les voy a presentar el P de síntesis orgánica, el cual es la síntesis del ácido E3-naftalen-2-hil-acrílico. Y bien, ahora pasando a una pequeña introducción, tenemos primeramente las propiedades, ya que como tal, pues no se pudo encontrar mucha información del producto como tal. Sin embargo, se encontraron varias propiedades de dicho compuesto, teniendo un punto de fusión de 210 grados aproximadamente, el cual posteriormente se verificará con el MELTEM, además de un punto de ebullición aproximado de 393 grados Celsius, una densidad de 1.24 gramos sobre centímetro cúbico. Asimismo, el producto tiene una masa molar de 198 gramos por mol. Y en cuanto a su aspecto físico, son cristales de tonalidad blanco opaco. Y cabe mencionar que este es un compuesto irritante, por tanto hay que tener cuidado cuando lo utilizamos como tal. Y bien, pasando ahora a las aplicaciones, tenemos que por parte del ácido formado es un derivado del ácido cinámico, por lo que se puede mencionar que el ácido E3-naftalen-2-hil-acrílico tiene diversas aplicaciones en las cuales se destacan su uso en la industria debido al amplio espectro de aplicaciones en los sectores de producción de cosméticos, de sabores, de perfumería, farmacéuticos, en general en toda la industria, y los cuales se ha demostrado ser significativos por sus acciones antitumorales, antiinflamatorias y de protección solar. Este último realiza como tal un filtro químico, lo cual va a absorber las reacciones UV y las va a transformar a calor mediante una reacción fotoquímica. Y bien, cabe mencionar que para obtener dicho producto se llevó a cabo una reacción de Novena, la cual generalmente utiliza pirina como disolvente y como base en presencia de piperina. En este caso, alternativamente se utilizó tritilamina como un posible sustituto de N-base, puesto que se encontró que la piridina no es muy conveniente, más que nada por sus efectos contra la salud, ya que pues es cancerígeno. Entonces se utilizará tritilamina en presencia de piperina y como solvente tolueno, lo que resulta en un proceso que facilita el manejo, la separación, el reciclaje del catalizador y del solvente. Además, se encontró que el ácido malónico no es soluble en tolueno, por lo que pues va a ser bastante bueno utilizar como solvente tolueno. Entonces tenemos que la reacción general sería el ácido malónico más el aldehído como tal, que sería el 2-naftaldehído, la tritilamina que ya mencioné, en presencia de piperidina, en un solvente que será tolueno a 120 grados Celsius, se va a obtener el producto mencionado. Y bien, pasando a la parte experimental tenemos el mecanismo, en donde tenemos que la tritilamina atacará en dos partes. Sin embargo, estas dos partes o dos fases se van a realizar una en una fase, que será la primera en una fase sólida, y la segunda será en una fase líquida. Por lo que esto nos ayudará a obtener como tal el carbanión correspondiente. Y bien, una vez teniendo ese carbanión se pasa a realizar la condensación, pero para ello primeramente tenemos que el nitrógeno de la piperidina atacará al carbono que contiene al aldehído, que sería pues el 2-nataldehido en el paso 4. Y pues en el paso 6 lo que se va a formar como tal es el OH que se formó en el paso 5. Y bueno, este OH o este oxígeno atacará o donará un par de los electrones para extraer como tal ese hidrógeno de la tritilamina, lo que nos ayudará para que finalmente salga como agua. Aquí es donde el carbanión que se formó en los primeros pasos mencionados atacará y pues extraerá el agua. Después se realizará una condensación en la cual se formará como tal o se realizará un reordenamiento. Entonces aquí es donde se formará el doble enlace y saldrá la piperidina. Después se va a quitar o se va a descarboxilar como tal el C2 para finalmente obtener el producto mencionado con tritilamina y pues la piperidina correspondiente. Cabe mencionar que este mecanismo se realizó siguiendo un artículo el cual utiliza los mismos reactivos. Sin embargo, se menciona que la formación del ácido cinámico, porque pues en ese artículo se habla del ácido cinámico, ocurrió en tres pasos: la transferencia de fase con formación de carbanión, en un paso siguiente la condensación y en un paso siguiente la eliminación, que es prácticamente lo que ya mencioné. Y bien, ahora pasando a los cálculos estequiométricos, tenemos los equivalentes de cada uno de los reactivos y del producto obtenido. Tenemos como similitudes
el 2-naftaldeído y el producto, que sería equivalente de 0.8. Por lo tanto, este va a ser nuestro reactivo limitante y los mismos moles van a tener del 2-naftaldeído al producto. Por lo tanto, ya una vez obteniendo el rendimiento teórico, se encontró que sería de 1.5037 gramos del ácido E3-naftalen 2-il acrílico, que posteriormente se utilizarán para obtener el rendimiento químico. Y bien, pasando a la metodología, tenemos que se pesó 1 gramo de ácido malónico y 1.2 gramos de 2-naftaldehído. En una probeta de 10 mililitros, posteriormente se midió 2 mililitros de TEA, 0.2 mililitros de piperina y 30 de tolueno. Eso se pasó al matraz y eso se pasó a reflujo. Después se apagó esa reacción y se procedió a realizar un plaqueo en un sistema hexano acetato de etilo 7,3. Seguidamente se adicionó un poquito más de ácido malónico, aproximadamente 0.5 gramos, bueno, esto debido a que como tal tenía todavía mucha materia prima, o sea, mucho naftaldehído contenido, o sea, como tal en el plaqueo se formaron muchas impurezas. Entonces se colocó nuevamente a reflujo durante 3 horas aproximadamente, para posteriormente realizar una gestión para separar las fases. Cabe mencionar que se observaron varias fases en la extracción. Entonces se agregó una pequeña porción de sal para saturar la solución. Continuando con la metodología, tenemos que se filtró vacío para tratar de eliminar la sal usada, puesto que se había formado una emulsión. Bueno, una vez filtrado, se realizó nuevamente la separación de la fase orgánica de la cosa y se procedió a un plaqueo, utilizando las 3 fases, y la fase sólida pues se disolvió en metanol. Posteriormente la fase acuosa se acidificó para llegar a un pH 3 aproximadamente con 3 gotas, para después filtrar y llevar a la estufa para obtener finalmente el precipitado blanco, que sería el producto como tal. Después se volvió a plaquear la solución 1, que sería la fase que contenía como tal la solución saturada, que se obtuvo primeramente, y después la solución 2, que sería como tal el producto que ya se había mencionado anteriormente. Y por último se pesaron los dos precipitados para obtener el porcentaje de rendimiento, que ya se mencionará un poquito más adelante. Y bien, pasando a la parte de resultados, como ya se mencionó anteriormente, obtendríamos el rendimiento químico, el cual se obtuvo de un 76.24% del producto, en lo que podemos destacar que es un rendimiento bastante bueno, ya que se encontró que el porcentaje de rendimiento de reacción con los reactivos utilizados debía ser de 90% aproximadamente, pero esto siendo a una escala mayor o siendo un producto más comercial. Entonces, si lo comparamos, es un rendimiento general bastante bueno. Y bien, ahora pasando al factor de tensión, tenemos la solución 1, que sería la fase sólida, y la solución 2, que sería nuestra fase acuosa. Entonces, aquí tenemos que para la solución 1 tenemos un factor de retención de 0.25 y para la solución 2 de 0.35. Esto en comparación con la materia prima y con la imagen mencionada se ve bastante diferente, o sea, se ve libre de impurezas como tal. Así que podemos mencionar que ambos factores de retención son bastante fuertes en las soluciones, y pues estos como tal ya no tienen impurezas de materia prima. También se realizó una prueba de fusión, de temperatura de fusión, que se realizó mediante el MELTEMP, y pues se obtuvo una temperatura de fusión de 210, bueno, entre 210 y 215, lo cual es bastante similar al reportado, que sería de 210. Y bien, también se realizó un IR del compuesto para observar si efectivamente el compuesto obtenido es el compuesto mencionado. Para ello se observaron como tal las frecuencias más representativas del IR, en donde tenemos el enlace carbono-carbono, que sería aproximadamente 1600, el cual estaría por aquí, con una intensidad bastante fuerte. Además del aromático, que estaría más o menos como por aquí, el cual es en este caso una señal bastante débil. Y la panza característica del ácido carboxílico, que el cual estaría aproximadamente por aquí. Además de un enlace carbono doble enlace oxígeno, que aproximadamente estaría en 1150, que estaría aproximadamente por aquí, una señal un poco débil, por lo que podemos corroborar que efectivamente es el producto mencionado. Y bien, en conclusión tenemos que se sintetizó de manera adecuada el ácido E3-naftalen 2-il-acrílico con un rendimiento aproximado del 76% mediante el uso de distintas técnicas para obtener dicho producto. Posteriormente se caracterizó mediante las técnicas de cromatografía de capa fina para observar si había algún rastro de materia prima y observar si ambos productos formados eran de dicho compuesto. Además, mediante el IR se observaron los grupos funcionales característicos del compuesto.
dando como resultado evidentemente el compuesto requerido. Y bien, estas serían mis referencias. Muchas gracias por su atención.